empezar de nuevo. Ya. Lo primero entonces que quería comentar, como un pequeño resumen, de nuevo. Pero me voy a concentrar más, digámoslo, en lo que es el tema de las áreas, ¿ya? Entonces tenemos este tema de coordenadas polares. Tenemos entonces coordenadas polares. Tengo una curva, vamos a dibujar algo. Vamos a hacer varios dibujos. La cardioide que calculamos en la clase pasada, ¿cierto? O la que vamos a hacer ahora, que va a ser una, vamos a calcular el área de una rosa. Chaple. Sí, muy feo. Ahora sí que sí, vamos a dibujarla bien. Entonces vamos a dibujar una rosa. No me quedó nada bien. Voy a borrar de nuevo. Ese pétalo de ahí es el que me quedó mal. ¿Por qué? Me interesa que el dibujito nos quede bien, porque lo que queremos observar es que aquí, las rosas también tienen una cierta simetría. Entonces el área de cada uno de estos pétalos va a ser la misma. Entonces, en la clase pasada, ¿cierto? Nosotros planteamos esta fórmula, ahora voy a escribir acá abajo, área va a ser un medio de la integral entre alfa y beta de f de teta al cuadrado de teta. Derivamos, ¿cierto?, respecto a el teta. Entonces, lo que había estado haciendo énfasis es que en algunos casos encontrar el alfa o el beta no va a ser de una forma tan natural como en el ejemplo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada, ¿cierto?, nosotros calculamos la mitad y dijimos, bueno, allá tengo el rayo, ¿cierto?, que es el teta igual a 0, al otro lado tengo el rayo, que corresponde al teta igual a pi, y de esa forma escribimos esto. En cambio, cuando observamos la rosa y el ejercicio que vamos a hacer a continuación, nos genera bastante duda de cuáles van a ser mis alfa y mis beta, ¿cierto? Y de hecho lo que vamos a plantear acá, y es una técnica, como comentábamos, bastante común, aprovechándonos de esta simetría que tienen las gráficas, es que en realidad vamos a calcular esa área. Es decir, voy a calcular, se fijan, voy a tratar de mostrar solamente geométricamente que en realidad cada pétalo tiene dos mitades, ¿cierto? Cada pétalo lo puedo dividir en la mitad. Entonces, en este caso voy a calcular el área como, se fijan, voy a calcular 1, pero eso en realidad son 6 partecitas que yo tengo acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a escribir 6 por un medio de la integral entre 0. Es obvio que aquí tengo un 0 porque este es el rayo, ¿cierto? Teta igual a 0. Y aquí es el otro que me falta. Ese es el que no conozco. Y eso entonces es la pregunta. Voy a poner un signo de interrogación ahora, después lo voy a borrar para escribirlo, ¿cierto?, con la fórmula que corresponde. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. La duda. Sí, estoy grabando. Al cuadrado de teta. Entonces, como comentaba, esa es la duda que tenemos y qué es lo que va a hacer ese teta. Entonces ahora me voy a ir a compartir el PowerPoint, porque en ese PowerPoint está la respuesta a la pregunta que tenemos. Aquí tengo que buscarlo. ¿Dónde está? Eso sí. Está más abajito. Más abajito. La pregunta es, ¿cierto?, ¿cómo calculo eso? Y el teorema que viene a continuación es el que nos da esa luz. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si tengo que f de alfa es igual a 0 y f' de alfa es distinto de 0, entonces la recta teta igual a alfa es tangente a la gráfica en el r igual a f de teta en el polo, ¿sí? Vamos a volver a dibujar aquí mismo la... Voy a volver a dibujar aquí mismo. De nuevo no me responde el PowerPoint. Aquí está. Ahí sí, ahora sí. Voy a dibujar de nuevo la rosa que estábamos calculando. ¿Se fijan? Porque quiero seguir comentando esto.
Eso es lo que yo necesito saber. ¿Se fijan? ¿Cuál es ese teta igual a alfa? ¿Sí? Y para eso entonces, lo que necesito saber, ¿cierto? Este f de teta es igual a, esta la habíamos comentado delante, estaba por aquí, es esta. Esta es la gráfica que vamos a calcular el área. Entonces, 2 por coseno de 3 teta. Entonces, ¿a dónde estaba? 2 por coseno de 3 teta. Esa es la gráfica que vamos a calcular. Y para eso entonces tenemos que aplicar este teorema. Entonces me voy a preguntar, ¿cuándo, para qué valor de alfa, ¿cierto? O escribámoslo teta nomás, esto es igual a 0. Es decir, igualo mi función a 0. Coseno 2 por coseno de 3 teta igual a 0. ¿Sí? El 2 en realidad no me influye en nada, por eso podría simplemente escribir coseno de 3 teta igual a 0. Entonces pienso, ¿cuándo el coseno se hace 0? El coseno se hace 0 para, voy a escribirlo acá, el coseno se hace 0, tengo que escribir 3 tetas, ¿cierto? Porque ese es el ángulo en realidad que yo tengo acá adentro. Esto se hace 0 para el pi medio, ¿se acuerdan que también lo comentábamos en la clase pasada? O para el 3 pi medio. En este contexto, y también eso lo comentábamos en la clase pasada, yo no necesito plantear la periodicidad de las funciones, porque en realidad nos basta encontrar uno, y ahí calculamos la integral. Y eso entonces quiere decir que el ángulo va a ser pi sectos, ¿cierto? Estoy despejando el teta, así que divido por 3, o el ángulo va a ser pi medios. ¿Se fijan? Entonces veamos dónde están esos ángulos. Pi sectos debería ser aquí. Entonces, ese es el que me sirve. Lo voy a destacar. Ya lo voy a destacar con amarillito. Este otro, ¿cierto? No es que no sea verdad. Sí, pues también es verdad, es aquí. ¿No fijan? Pero este en realidad es el que yo quiero usar porque es el que me corresponde para este lado. ¿Sí? Entonces voy a usar el pi sectos. Eso quiere decir entonces, voy a volver a mi pizarrita. Quiere decir entonces que aquí esto, como dije, lo voy a borrar. Pum, ahí. Y ahora voy a escribir entonces, voy a escribir con otro colorcito para destacarlo. Voy a escribir pi sectos. Ese va a ser y como dije, mi valor del ángulo. Y como dijimos, acá esto es 2 coseno de 3 teta. Hay otra cosa que nosotros no hemos usado del teorema, que lo tenemos que comentar. Voy al tiro el teorema. Y es esto. Esta condición. Otra cosa que me pide esto es que la derivada en el alfa sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué significa eso. Voy a escribir entonces. Si yo tengo que la función que yo tengo es 2 coseno de 3 teta, voy a derivarlo. ¿Cuánto es eso? La derivada, ¿cierto? Va a ser 2 por, de teta, va a ser 2 por, la derivada de coseno es menos seno, si le voy a poner un menos aquí adelante, seno de 3 teta, por la derivada del 3 teta, que es 3. ¿Sí? Entonces, perdón el desorden. Bueno, voy a cambiarme, voy a poner otro esquito aquí. Entonces, eso quiere decir que no. Eso quiere decir entonces, como decía, f' de teta va a ser entonces menos 6 seno de 3 teta. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, eso tiene que ser distinto, se fijan que el teorema me dice, eso tiene que ser distinto de 0. Ya, ¿qué significa que eso sea distinto de 0? Significa entonces, como dijimos, este menos 6 no me afecta en realidad porque es una constante, un número que no cambia. Eso quiere decir entonces que el seno de 3 teta tiene que ser distinto de 0. ¿Cuándo se hace 0 el seno?
Esto se hace 0, ¿se acuerdan? Lo comentábamos también en la clase pasada, se hace 0 en el 0 y también en el pi. Significa entonces que teta tiene que ser distinto del 0 y el teta tiene que ser distinto del pi tercio. ¿Sí? En este caso no nos influyó, pero podría haber sucedido que en otro ejercicio, ¿cierto?, hubiesen aparecido más valores de esto y entonces los habríamos descartado algunos de ellos, dado estas dos condiciones. Pero como comentaba, en este caso no nos pasó, así que nos quedamos con el pi sexto nada más. Ya. Entonces vuelvo a mi pizarrito. Ya. Esto es lo que yo tengo y eso es lo que vamos a calcular. Voy a cambiar de hojita. Como dijimos entonces, tengo el área, va a ser, como tenía 6 por 1/2, van a ser 3. Integral de 0 al pi sexto. Y ahora ya voy a escribir la función acá. 2, ¿cuánto era 2? Se me olvidó. 2 coseno, 2 coseno de en 3 teta. Y todo eso al cuadrado de teta. Eso significa que tengo 3 por, fíjate que en un 2 elevado a 2, 4, integral entre 0 y pi sextos de coseno al cuadrado del 3 teta de teta. Entonces, se fijan que aquí volvemos al mismo problema de la clase pasada. Entonces, primero que yo creo que sería buena idea es usar una sustitución. Escribirlo acá. Voy a usar la siguiente sustitución. Vamos a hacerlo en dos partes este problema. Primero voy a hacer la sustitución y lo voy a llamar alfa. Voy a llamarle u, beta, el nombre que yo quiera. Al 3 teta de alfa entonces va a ser 3 de teta. Voy a reemplazar cuando evalúo en el 0, te fijas acá, voy a tener entonces 0, y cuando evalúo en el pi sextos, se fijan, voy a tener 3 por pi sexto y me da pi medio. Entonces, esa va a ser la primera sustitución que voy a usar. Ya, entonces eso va a ser 3 por 4, 12, ¿cierto? Integral entre 0 y pi medio. Del coseno al cuadrado de alfa, y el alfa me queda partido por 3. Entonces aquí, dividido en 3. Y eso se va a hacer 4, integral entre 0 y pi medio de, ¿se acuerdan que en la clase pasada usamos esta identidad del ángulo medio? Entonces la misma idea, 1 más coseno de 2 alfa partido por 2. Y esto es de alfa. Entonces ahora esto va a ser, se fijan, tengo un 4, voy a dividir ese por el 2 al tiro, me queda 2 integral. No creo que sea necesario. Bueno, ya voy a escribirlo, voy a integrar más. Pi medio de 1 más coseno de 2 alfa de alfa. ¿No? Vamos a continuar esta integral en la siguiente hojita. El área entonces va a ser igual a, como dije, 2 integral entre 0 y pi medio de alfa. Más 2 integral entre 0 y pi medio de coseno de 2 alfa. Aquí me quedo feo. Del coseno de 2 alfa de alfa. Revisemos que lo haya escrito bien, porque de repente me pasa que cuando cambio de hoja me formateo. ¿Sí? Escribí entonces bien eso, vuelvo acá entonces a mi pizarrita, y entonces digo, esto va a ser 2 por. Esto es, voy a borrarlo porque ya me estoy saltando muchos pasos. La integral entonces va a ser 2 alfa, ¿cierto? Entre 0 y pi medios. Más 2 por, ¿cierto? Voy a volver a usar la otra sustitución. O la hacemos, hagámosla de una patada, porque así ahorramos un poco de tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer esto entonces? Coseno, entonces su antiderivada es seno. 0.
¿De qué? De 2 alfa. Entre, ¿cierto? Cuando yo haga la sustitución, lo voy a escribir mejor. La sustitución va a ser U igual a 2 alfa de U, entonces 2 de alfa. Entonces, cuando escriba de alfa, me va a quedar partido por 2. Voy a volver al lápiz negro. Y esto va a ser entonces entre 0 y pi medio. Se fijan que explícitamente no hice el cambio acá de el U, ni los evalué, pero en realidad al seguir escribiendo 2 alfa, entonces estoy escribiendo algo que es correcto. Y eso entonces va a ser, en la primera integral me da 2 por, voy a escribir pi medio menos 0, más, tengo un 1 aquí, seno de 2 alfa, me va a quedar entonces seno de pi menos seno de 0, ¿cierto? Y ya comentábamos, ¿cierto?, en la clase pasada que todo eso es 0. Por tanto, esta área nos da pi. Y ese es el valor, ¿cierto?, del área que corresponde a la rosa. Vamos a volver a... No, vamos a ir a... Sí, no, vamos a volver a... Acá al documento, ¿cierto?, de este PowerPoint que teníamos, ¿cierto? Como comentábamos, en el contexto de lo que va a ser una evaluación, ¿cierto? Nosotros vamos a preguntar algo, creo yo que vamos a buscar hacer una pregunta bien simple, que se va a referir o a una rosa, ¿cierto? O se va a referir a una cardioide. Usualmente, de hecho, ni siquiera ustedes probablemente van a empezar a buscar videos y ver cosas, ¿cierto? Hay algunos problemas que son bien intrincados. Hay unos problemas, por ejemplo, que te piden calcular el área que está aquí adentro de ese rizo, que obviamente resulta bastante complejo de hacer. Pero en el caso nuestro, nosotros nunca preguntamos cosas de ese estilo tan complejas. Vamos a tener o una cardioide o una rosa, algo de ese estilo, y vamos a pedir calcular el área. O la longitud, que es el tema que vamos a comentar. Yo creo que sería bueno que lo comentemos después, porque este tema de la longitud, la fórmula para calcular el tema de la longitud nace a partir de las coordenadas paramétricas. Entonces yo tengo un documento que creo que lo puse ahí en el aula, y que justamente plantea cómo se calcula la longitud de curvas en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares. Y vienen también con algunos ejercicios resueltos. Pero eso. Aquí tenemos entonces, no sé, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que comentar? Profe, es que ahí dice, por ejemplo, graficar 2 secantes de teta, pero ¿cómo no lo podría graficar? Ah, ya. Claro. Ya, es que mira, lo que pasa con estas curvas, ¿cierto? Con estas curvas que son así, veamos estas de las rectas en general. Cuando nosotros, partamos con esto, si yo tengo una recta que es igual a un ángulo, que es básicamente lo que hemos estado haciendo acá, cuando yo digo teta es igual a 0, ¿cierto? O el teta es igual a pi medio, ¿cierto? Corresponden a recta, porque no importa la longitud que tenga. En cambio, cuando tengo rectas de este tipo, que digo que son las rectas típicas paralelas al eje X, o X, esta es paralela al eje X, o esta es paralela al eje Y, ¿cierto? Estas se caracterizan porque tienen la siguiente característica, y es que la R se escribe como dos secantes de teta, entonces, por ejemplo, o una constante por la secante. Entonces, veamos lo siguiente. Si yo digo que R es igual a D secante de teta, entonces la R va a ser igual a D partido por la secante, ¿cierto? Es 1 partido por coseno de teta, ¿no es cierto? Y eso significa entonces, pasando multiplicando esto, digo que R coseno de teta es igual a D. ¿Qué es lo que es R coseno de teta? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado antes? X es igual a R coseno de teta y la Y es igual a R seno de teta. Entonces, cuando digo X es igual a R coseno de teta, eso significa que la X es igual a D. Eso significa justamente en el contexto de coordenadas cartesianas, ¿cierto? Una recta.
una recta que es justamente paralela al eje Y, ¿ya? A su vez, si yo digo R igual a D coseno de teta, eso significa que la R es igual a D partido por el seno de teta. Y eso significa entonces que R seno de teta es igual a... me quedó raro eso, perdón. Me quedo como send, así como en el inglés cuando uno dice que manda algo. Ya. Seno de teta, ahora sí, es igual a D. Y eso significa, por la otra igualdad que tenemos, que la Y es igual a D. Y eso justamente en coordenadas cartesianas corresponde a una recta que es paralela al eje X. Ahora, estos ejemplos que están acá, ¿cierto? Y producen quizás a lo mejor una mala percepción, en el sentido de que tú podrías pensar que te puedes ir pasando de coordenadas cartesianas a polares y de polares a cartesianas en todas las curvas. Y claramente cuando uno ve, por ejemplo, la cardioide o cuando ve las rosas, ¿cierto? Uno debería pensar, esta cuestión en coordenadas cartesianas tiene que ser entera complicada. Y justamente pasa eso. Esta lógica que yo acabo de comentar de cómo pasa una recta de polar a paramétrica no es algo que sea un razonamiento común, ¿sí? Si yo tengo una cardioide, insisto con la idea, nunca en la vida se me va a ocurrir decir, la voy a escribir en coordenadas cartesianas para poder calcular el área. No, porque la misma gráfica me está diciendo que va a ser horriblemente complicado. Y algo similar sucede, lo que estábamos comentando con respecto a, por ejemplo, estas circunferencias. Esta circunferencia, ¿cierto?, es bastante compleja de demostrar que su gráfica, ¿cierto?, es esa. Pero estas otras que aparecen después en los ejemplos siguientes, ya no tanto. Esta la comentábamos, ¿cierto?, en la clase pasada. En cambio, las otras, ¿cierto?, también las habíamos comentado un poco, que corresponden a circunferencias que están centradas o bien sobre el eje X o bien sobre el eje Y. Nosotros no preguntamos circunferencias porque ahí hay un tema, lo voy a comentar con un ejercicio que aparece al final. Mira, acá al final. Mira. En este ejercicio se pide, mira, dice, hallar el área comprendida en el primer cuadrante que es exterior a esa circunferencia, 2 seno de teta, e interior a la otra circunferencia que está acá, la que está en azul. ¿Ya? Nosotros en el contexto de una evaluación, y sobre todo en este contexto online, no vamos a preguntar circunferencia. ¿Por qué? Porque no necesitan usar integrales, ¿se fijan? En el contexto de una evaluación escrita, sí podemos preguntar algo así, pero vamos a decir, escribir usando integrales, tal cosa, ¿se fijan? Tal área, donde aparezcan circunferencias, ¿te fijas? Pero en contexto, insisto, una evaluación online no vamos a preguntar circunferencias porque el área la van a calcular como pi r cuadrado, y está bien, y obvio que lo van a hacer así, porque es lo más rápido. No van a estar escribiendo las integrales y calculando esas integrales si tienen la ecuación de la circunferencia. Por eso, insisto, en el contexto de nuestra evaluación, ¿cierto?, lo más probable es que vamos a pedir un área que se calcule usando... que van a tener que usarla usando integrales, donde van a corresponder, por ejemplo, una cardioide o una rosa. ¿Sí? Y como ya habíamos comentado, no es una evaluación que pida un desarrollo, solamente vamos a pedir esto que calculen. ¿El profe va a ser con alternativa? Sí, va a ser con alternativa. Ahora, nosotros en matemáticas habíamos comentado que queríamos que fueran poquitas alternativas, que fueran un A, B, C, D. Pero yo estoy mirando ahora el aula y en el aula aparecen E. No sé si se puede cambiar eso, esa característica, pero lo estamos viendo. Pero va a ser con 4 o 5 alternativas. E insisto, no se va a pedir desarrollo, así que ustedes van a poder calcular esto como quieran. ¿Ya? Pero ya les digo que circunferencias no vamos a preguntar, porque sería entero fome.
Lo que sí pasa con algunos de estos problemas, insisto que nosotros no vamos a preguntar algo tan complejo, que sucede mucho cuando uno calcula el área entre dos curvas, que puede suceder, lo vamos a comentar a continuación, es lo siguiente. Si yo digo que quiero calcular el área de la región encerrada por dos gráficas, entonces este dibujo me quedó re feo. Me faltaron como las líneas, no se ven bien. Lo que quiero calcular es eso, suponiendo, ¿cierto?, que tengo una función g que estaría acá, ¿cierto?, y otra función f que estaría sobre ella. ¿Sí? Y entonces esa sería el área. Entonces lo que hago, lo mismo que hacíamos en el contexto de áreas en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Y restamos, pero ahora las funciones están al cuadrado. ¿Ya? Y lo que pasa aquí, y que es re importante de considerar, es que voy a tener que calcular las intersecciones, igual que lo hacíamos en el caso, ¿cierto?, de las coordenadas cartesianas. Pero en ese contexto podría suceder que eso sea bastante más complejo. Por eso insisto que como nosotros queremos hacer un certamen que sea simple y que puedan resolver una determinada... ¿Cuántas preguntas dijimos que iban a hacer? 9. Que puedan hacer las 9 preguntas en 90 minutos, no vamos a poder preguntar algo tan complicado como lo que vamos a comentar a continuación. Mira. No era eso. Eso fue lo que hicimos la clase pasada y no es para nada complicado, perdón. Era, ¿dónde está? Acá está. Mira. Aquí hay un dibujo que nos muestra muy claramente, ¿cierto?, cuáles son las intersecciones entre las curvas. Fíjate que se intersectan aquí. Tengo acá la cardioide, que es 1 menos 2 coseno de teta, y R igual a 1, que es esa circunferencia que está en rojo. Y yo estoy observando, ¿cierto?, cómo se intersectan. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo yo obtengo eso en forma numérica? ¿Cierto? Porque obviamente si me van a preguntar, aquí hay varias cosas que te podrían preguntar. Te fijas, te podrían preguntar cuál es el área exterior a la cardioide, pero interior a la circunferencia, que sería esa. ¿Cierto? Otra que dijimos que nosotros nos preguntamos cuál es el área interior al rizo, ¿cierto? Y podrían ser varias preguntas, pero lo que vamos a comentar ahora es cómo obtengo esas intersecciones. Insisto que esto no lo vamos a preguntar en la prueba, pero igual lo vamos a comentar. Tengo que igualar, entonces voy a decir, intersecciones. Igual que en los casos anteriores, lo que hacemos es igualar las ecuaciones. Igualar. Y para eso entonces se fijan que tengo una ecuación que dice que es... una ecuación que es 1 menos 2 coseno de teta y la otra que es 1, ¿cierto? La cardioide tiene ecuación 1 menos 2 coseno de teta y la circunferencia es 1, R igual a 1. Entonces se igualan. Y entonces eso significa que yo tengo acá agrupar términos, ¿cierto? Voy a decir entonces 2 coseno de teta va a ser igual a... ¿segura que tengo eso? 0. Sí, 1 menos 2 coseno de teta igual a 1, ¿cierto? Se cancelan los 1. Me quedan 2 coseno de teta igual a 0. Entonces tengo que buscar cuáles son los ángulos que tienen coseno igual a 0. Estoy volviendo a escribir lo mismo, perdón. Entonces para eso voy a ayudarme con un dibujito. Ese típico dibujito que dibujamos acá. El coseno se hace 0 en el 0 y en el primero. Entonces voy a decir teta es igual a 0 o teta es igual, perdón, hay que ver teta igual a 0, teta igual a pi medio o 3 pi medio. Vamos al dibujo que ya teníamos hecho anteriormente. Se fijan que estoy observando ese punto, es claro que es ese. Estoy observando este otro punto, es claro que es ese también de ahí. Pero se fijan como hay dos más que la ecuación, resolver la ecuación no me dio los valores, que son ahí en el origen, en el 0, y también, no, perdón, ahí en el 0 no se intersectan las curvas, perdón.
voy a borrarlo. Ahí en el 0 lo que pasa, ¿cierto? Es que es solamente la cardioide que corta el origen, no es la... Pero ese punto que está acá es el que uno se queda preocupado. Y un tema bastante difícil. Se fijan que ese punto, el resolver la ecuación no me lo dio. Y entonces eso es algo que uno debe tener mucho cuidado, hay que tener mucha atención. Y esto sucede a veces justamente con esta lógica de la intersección entre las curvas, que la resolución de la ecuación no me va a dar todos los puntos. Pero insisto, nosotros no vamos a preguntar nada tan complicado. ¿Ya? A todo esto me empecé a preguntar ahora si tenemos ejercicios propuestos en el aula sobre este tema. Me parece que no. Los únicos ejercicios propuestos me parece que son estos que están acá. Hello. Voy a revisar el aula y les cuento porque a mí me parece que no tengo ningún ejercicio propuesto sobre este tema y obviamente que creo que es importante que estén. La idea, perdón, la idea como comentaba es que esta semana vamos a trabajar con coordenadas polares y paramétricas. Entonces ya hoy día, con esta conversación que tuvimos, damos por superado el tema de las coordenadas polares. Bueno, en realidad vamos a volver con eso cuando comentemos el tema de la longitud, y ahí vamos a hacer más ejercicios. La idea es que el día miércoles, es decir, mañana, hagamos veamos el tema de las coordenadas paramétricas, y el jueves hagamos ejercicios de polares y de paramétricas. ¿Estamos? ¿Qué opinan? ¿Les ha parecido muy extraño? Usualmente estas cosas uno las tiende como al principio, como decir, encontrar que son enteras marcianas. ¿Profe? Dígame. ¿Podríamos ver al ejercicio ese que hizo ayer del área? Ya. El de ayer, ese que era... ¿Cierto? Ayer teníamos esa cardioide. Entonces nosotros decíamos... Sí, tengo una duda con el ángulo pi. O sea, sé que es 180, pero ¿por qué pi? Espérame. Voy a borrar esa rayita que hice recién. El tema justamente que sucede acá en el contexto de... Voy a dibujar hartas cositas. Mira. Ese rayo o esa recta, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser un teta igual a pi tercio, por ejemplo. Este de acá podría ser un teta igual a pi sectos. ¿Te fijas? Hoy me quedo chuequito. Quiero dibujar algo que esté sobre el eje Y. Si yo, el eje Y para mí esa partecita, ¿cierto? Sería el teta igual a pi medio. Entonces, el tema de lo que sucede, lo que nos sucedió ayer, lo que hicimos ayer, fue decir, ok, mis ángulos van a ser sobre el eje X, la parte positiva, porque lo estamos partiendo en la mitad, entonces va a ser el teta igual a 0. ¿Se fijan? Porque aquí parte. Y hacia el otro lado, está quedando muy falto, es el teta igual a pi, porque es la mitad. Porque insisto que en el contexto de lo que son las coordenadas polares, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de rectas, para nosotros, claro, podríamos tener una recta que es paralela al eje X, perdón, dibujé eso para el eje Y, o paralela de esa forma, ¿cierto? Podría tener rectas de ese tipo, pero en realidad, en este contexto, y lo que significa esta fórmula, cuando escribimos un medio de la integral entre alfa y beta de
f de teta al cuadrado de teta, estos son rayos que parten desde el origen y van siendo descritos de esa forma. Profe, pero el último no sería como un poquito menos de pi, porque Ah, está como... es que me quedó chuequito el dibujo. Sí, porque aquí lo estoy dibujando como muy... Tienes razón, porque lo estoy dibujando muy como que me pasé del pi. Pero no, No, esto me está... refiero a que está como... Porque el ángulo estaría como un poquito más arriba, ¿o no? Por la forma del cardioide. No, porque a lo mejor el dibujo que hice acá me salió chuequito, pero voy a compartirlo en el, en el PowerPoint porque ahí está dibujado con el GeoGebra y está impeque, la gráfica, está ahí. ¿Te fijas? Entonces, la cardioide, la mitad de arriba, esa área, va a ser exactamente igual a la mitad de abajo. Y que hay una simetría perfecta con respecto a las cardioides. Entonces, al partirlo por la mitad, sería entonces del teta igual a 0 al teta igual a pi. Creo que vale la pena comentar un poco sobre cómo se calcula esto, para que quede más claro por qué tienen que ser de esa forma. Lo vamos a comentar entonces haciendo un dibujito. Entonces, todavía me quedo choco. Es que no me siento derecha, no tengo derecha, eso creo yo que me falta. Siempre tengo la tablet así como chuequita. Por eso me sale todo. Bueno, no sé, en realidad siempre he sido bien chueca para dibujar. Ay, es peor todavía. Voy a dibujar entonces. Ya no importa, ya, filo. Ya, voy a dibujar una circunferencia. Centrada en el. ¡Ay, qué feo! Quiero dibujar una circunferencia. ¿Esto tendrá cosas para insertar dibujitos aquí? Parece que no. Ya no importa. Entonces, voy a dibujar una circunferencia. Hagan de cuenta que es una circunferencia. Entonces, cuando hablamos de una circunferencia, yo conozco cómo calcular el área, ¿cierto? Esa es pi r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo? Y esta tendría que ser la pregunta. ¿Cómo calculo? ¿Se acuerdan ustedes? Hay una formulita para calcular el área de un sector circular, de hecho. ¿Sí? De hecho, ¿por qué se calcula así el área? Porque el área corresponde a una vuelta completa, el ángulo es 2pi por un medio, r al cuadrado. ¿Sí? Siempre hay aquí en realidad un medio, ¿cierto? Que es donde, o escribamos de otra forma, un medio, 2pi, r al cuadrado. Entonces, si yo voy a calcular el área de un sector circular que está en el primer cuadrante y o está en el segundo cuadrante, si el ángulo es el mismo, si yo digo, por ejemplo, y aquí tengo un ángulo, no sé, alfa, y supongo que este ángulo es el mismo, en realidad el dibujo no se ve igual, pero va a tener la misma área. ¿Sí? Entonces, justamente la fórmula que nosotros conocemos cuando hablamos de coordenadas polares, mira, voy a tratar de dibujar la cardioide aquí mismo, hace eso. ¿Sí? Lo que hace es ir sumando, ¿cierto?, estos sectores circulares que se van generando con esa fórmula. ¿Sí? Eso, de esa forma surge esto. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Para nosotros, estos son rayos y uno tiene que ir construyéndolos de forma, tratando siempre de dejar esta área positiva. Sería un buen ejercicio, por ejemplo, ver qué es lo que pasaría si yo, con la misma cardioide, en vez de escribir el área como la hicimos entre 0 y 2pi y multiplicarlo por 2, calculara un medio de la integral entre 0 y 2pi de la función al cuadrado. Lo más probable es que se me hiciera 0. Esto es de teta. Porque tendría una parte positiva y una parte negativa. No sé si les hizo sentido en realidad mi comentario sobre este tema del área. Pero una explicación, digamos, de
¿De dónde sale esto? ¿Se acuerdan que todo esto que cuando nosotros hablábamos de la integral y partimos este tema, nosotros dijimos que la integral entre A y B, entonces el A y el B, de f de x ¿cierto? Era un límite de una suma, que es la suma de los rectángulos. Acá sigue la misma lógica. Digo, entonces esta va a ser un área, que insisto, nosotros no lo demostramos, que corresponde a una suma, que al final se termina convirtiendo en una integral, porque es un límite, donde voy a ir sumando los distintos sectores circulares, esos radios, el área, perdón, de esos sectores circulares que van apareciendo acá. Cuando son tan pequeños y tan cercanos un radio de otro, en realidad eso que está ahí se puede aproximar, ¿cierto?, justamente a un área de una circunferencia, de un sector. Dígame. Profe, entonces la fórmula misma tiene un medio, pero al ser la cardioide tiene, como tiene el parte negativa abajo, o sea, Sí. como del pi hasta el 0, así me refiero a la parte de abajo, Sí. del pi hasta el 360, esa parte sería negativa, y por eso usted decía que la acotáramos del 0 al pi y la multiplicáramos por claro. todo eso. Sí. Entonces ahí seguiría un medio. Exactamente. Y lo mismo, por ejemplo, acá, mira, voy a volver atrás porque hicimos un razonamiento similar acá. ¿Te fijas? Otra forma que yo podría, porque acá, te fijas, nosotros calculamos entre el 0 y el pi sexto. Otra forma que yo podría haber hecho es haber calculado esto. ¿Te fijas? Y haber calculado esa área y haberla multiplicado por 3. Pero me habría quedado más complicado porque habría tenido que evaluar distintas cosas y uno siempre prefiere donde te aparezca una integral con el 0 porque eso después es fácil de evaluar. Eso. Profe, pero por ejemplo ahí en ese ejemplo, Sí. ¿cómo sé yo de qué grado, o sea, de qué ángulo va, a qué ángulo? Claro, es que ahí hay dos cosas. Primero, la gráfica. La gráfica es muy decidora. Entonces, justamente cuando hacemos la gráfica, en los dos casos, cuando hago la gráfica en la polar, yo digo, entonces aquí parto por la mitad, en esta cardioide. Y en este caso, yo digo, mira, aquí 0, aquí tengo un 0, esto es fácil. El otro, ¿cierto? Este de acá es más complicado, no me puedo dar cuenta así fácilmente. Entonces, por eso es que nosotros después, déjame buscarlo, ¿dónde dice? El teorema lo vimos en la PPT. En el teorema obtuvimos ese bisecto. Aquí yo lo que tengo que buscar, para poder encontrar esto, tengo que encontrar dónde esto se hace 0 y siempre y cuando la derivada de eso sea distinto de 0. Cuando encuentro un valor que me verifica eso, estoy listo. En el caso nuestro, como estábamos en el primer cuadrante, y lo que hicimos en el primer cuadrante, entonces teníamos dos valores, que el bisecto y el pi medio, nos quedamos con el bisecto porque es el que me corresponde aquí más cercano. Si hubiese hecho la otra, tendría que haber encontrado los otros dos. Aquí ya tendría el bisecto y ya tendría que encontrar eso. Y ahí uno usa la periodicidad de la función. ¿Profe? Dígame. Y ahí no podría haber sido de 0 a pi igual como el otro, ¿no? No me habría dado el valor correcto. No. De hecho, lo podrías calcular y te vas a dar cuenta que te va a dar, probablemente ni siquiera lo he calculado yo en realidad, pero podrías calcularlo y te va a dar otro valor. Y el que corresponde es el que calculamos nosotros. Eso pues, chiquillos. ¿Les parece o no? ¿Cómo estamos? ¿Quedamos aquí? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? Mira que no sé, como que no la agarro de ponerla en un lugar. Ahí. Ese es un buen ángulo. Es que esta tablet que yo tengo es un poco extraña. Entonces, tú escribes en la tablet, pero tienes que estar mirando la pantalla. Entonces ahí es donde de repente como que no lograba encontrar la posición adecuada para tenerla. Ya, bueno, no importa. Quedamos aquí entonces, ¿ya? ¿Les parece?
Sí. Ya, profe. Ya, pensé que se había quedado pegado esta cuestión. Oh. Mm. Ya, chiquillos, entonces voy a terminar de grabar, que tengan un buen día. Mañana nos comunicamos y eso. Paramétrica es el tema para mañana. Saludos. Chao.